comer. Y hay ciertos animales que Dios dice, de todos estos animales podrás comer, ¿verdad? Podrás guisarlo, podrás freírlos como al gusto, ¿verdad? Prepararlo al gusto, pero de estos animales no comerás porque son inmundos. Ustedes y yo, que hemos leído en la Biblia, lo podemos contactar ahí. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, cambió la cosa, entramos a un nuevo pacto. Los israelitas que todavía viven en la Torá, todavía en este tiempo no logran entender. Ellos están esperando al Mesías por primera vez. Los rabinos, muchos rabinos, algunos se están convirtiendo al Evangelio, pero en su mayoría critican a los de Occidente, critican a los occidentales y dicen que nosotros estamos haciendo cosas que no, porque ellos niegan a Cristo. Para ellos Cristo no ha venido, el Nuevo Testamento es un fraude, ellos no creen nada de eso. Pero nosotros vemos que todo lo que dice el Nuevo Testamento con respecto a la venida del Mesías se ha cumplido. Cornelio, centurión romano, era un varón piadoso con toda su casa que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esto lo dice Hechos 10, 1 y 2. Estaba siendo guiado por Dios. Pedro oraba también allá en la azotea de la casa de Simón el curtidor. También estaba orando. Ambos personajes no se conocían, Pedro y Cornelio, pero Dios estaba preparando su encuentro. Ambos, ¿verdad? Se iban a encontrar y Dios estaba preparando eso. Es por eso que les invito a meditar en este tema, la venida del Espíritu Santo a los gentiles. Bien, ahí está, ¿verdad? La diapositiva. Pedro dice que estaba en la azotea, tenía hambre, pero mientras le preparaban algo, él subió a la azotea para orar, no para ver los paisajes de alrededor, sino para orar. Y ahí orando, en ese momento, le vino el éxtasis, él vio esa visión que yo quise, pues, compartirla ahí en Google, pues, este tipo de imágenes y buscando imágenes me encontré esta. Continuamos con la siguiente. Dice la palabra del Señor que mientras este varón Cornelio oraba, tuvo una visión. Y en primer lugar, vamos a ver, en primer lugar, Cornelio explica la razón del por qué envió por Pedro. Cornelio relata la visión que tuvo. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Quiere decir que él ayunaba y oraba. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, o sea, un ángel, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Mantenga ahí su Biblia abierta en Hechos 10. Esto lo dice en los versículos 30 y 31. Este varón hacía cosas que debe hacer un cristiano. Pasamos a la siguiente diapositiva. Cornelio era un centurión, es decir, estaba a cargo de 100 personas, de 100 soldados. Pero este hombre era piadoso, este hombre buscaba a Dios y lo buscaba de corazón. Oraba, dice, oraba. Y casi era cristiano. Nosotros podemos decir ahora, este varón casi era cristiano. ¿Por qué? Porque ayunaba, oraba, era generoso, socorría a los necesitados. Son cosas que nosotros como cristianos debemos hacer. ¿Qué debemos hacer como cristianos? Repito, orar, ayunar, ser generosos, socorrer al hambriento, socorrer al necesitado, porque cuando además leemos el Evangelio de Mateo, dice que Cristo juzgará a las naciones. Y una de las cosas que va a decir dentro de ese juicio
porque tuve hambre y me diste ¿de qué? De comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y ¿qué hiciste conmigo? Me cubriste, ¿verdad? Y por cuanto lo hiciste, entrad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Viceversa, al contrario, ¿qué va a decir con aquellos que no hicieron esto? Por cuanto tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me cubriste. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Bien, entonces, estas son virtudes que nosotros debemos cultivar. Bien, este hombre estaba a un paso de conocer a Cristo como su Salvador. En ese momento, cuando él oraba y ayunaba, dice que un ángel se le aparece y le dice que enviara por Pedro para que le explicara exactamente qué era lo que tenía que hacer el apóstol Pedro. Y nosotros podemos decir que a veces nos da trabajo a nosotros hacer estas prácticas, pero esto es de Dios. Si nosotros somos creyentes, tenemos que hacerlo porque esto es de Dios. Que Dios nos perdone si nosotros estamos fallando en estas cosas, pero tenemos que hacerlo. Si estamos vivos, tenemos la oportunidad de hacerlo, claro, de acuerdo a nuestras posibilidades. Bien, entonces Cornelio recibe orden de enviar por Pedro, que está hospedado en Jope y que está allá con un hombre llamado Simón, que le dicen, o que es el curtidor, ¿verdad? Entonces ahí envía. Ahora, aquí hay una pregunta. ¿Por qué el ángel no le explica a Cornelio lo que Pedro le va a decir? Respondemos, porque esto no era trabajo para el ángel, esto era trabajo para Pedro, puesto que por eso Pedro fue llamado a ser apóstol, fue llamado para ser preparado, fue llamado para ser testigo. Dios escoge a Pedro. Ahora, eran 11 apóstoles que probablemente en ese momento vivían los 11, pero Dios no escogió a Pedro, Dios no escogió a Mateo, Dios no escogió a ningún otro. Él quiso que Pedro fuera y se entrevistara con Cornelio. Entonces se le dice, envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego que envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¿Dónde lo leemos esto? En Hechos 10, 32 y 33. Recibió Pedro el sobrenombre de quién. ¿Se acuerdan de quién recibió el sobrenombre de Pedro? ¿Se acuerdan? Del Señor Jesucristo. Dice, tú eres Simón y serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Esto lo encontramos en Juan 1, 41 y 42. Simón el curtidor. Es probable que su oficio fuera ser curtidor de pieles. No se nos da más información. Lo cierto es que era allí donde estaba hospedado Simón Pedro, al cual Dios escoge para llevar el mensaje de salvación a Cornelio y ojo, y todos sus invitados. ¿En dónde lo leemos esto? Bueno, ya se los dije en Hechos 10, 32 y 33. Ahí vemos nosotros cómo dice que Cornelio ya tenía gente trabajada, ya les estaba hablando, su familia ya había ganado a su familia simpatizaba con su fe, pero no solamente su familia, ya trabajaba, ya tenía gente allí que le rodeaba, que asistían con él, tenía amistades y tenía influencia este hombre. Y todavía no era cristiano. Y cuando él recibe la visión, seguramente les comparte a la gente, le dice,
yo recibí una visión de Dios, un ángel vino y me habló y me dijo que enviáramos por Pedro. ¿Quieren venir a acompañarme para que cuando ese varón llamado Pedro nos hable y sepamos exactamente qué tenemos que hacer? Ya tenía invitados. Y aquí nos da un ejemplo cómo se evangeliza. Así se evangeliza, así se da testimonio. Así tenemos que hacerlo también nosotros. El corazón de Cornelio estaba preparado y de varios invitados que tenía ahí. Y ya en un estudio más a fondo, hay el salmista, hay un salmo que dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Así estaba el corazón de Cornelio, estaba dispuesto para recibir al Señor. Pasamos aquí a ver alguna diapositiva. Bien, solo es un resumen de lo que yo les comparto. Los hechos de Cornelio como creyente, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, hacía muchas limosnas. Ojo, hacía muchas, ¿qué? O sea, a mucha gente, apoyaba a mucha gente y oraba a Dios. Vea cómo vemos el cuadro aquí que se nos dice, ¿verdad? Y oraba a Dios. Nosotros como creyentes tenemos que hacer esto y no olvidarnos de orar a Dios siempre. Pasemos a la siguiente. Ahí están, me llamó la atención esta diapositiva y quise compartirla a los mensajeros de Cornelio, ¿verdad? Dice que envió mensajeros, pero también envió a un soldado, porque recordemos que era centurión, y ese soldado también era simpatizante a la fe, y ahí va para darle seguridad a los mensajeros, ¿verdad? Y ahí llegan con Pedro, tocan a la casa de Simón, el curtidor. Dice que Pedro, después que tuvo la visión en la azotea, se queda pensando qué sería aquello, porque 3 veces se le dijo, Pedro mata y come, y él no lograba entender, y en eso cuando él estaba pensando qué sería aquello, qué le quería decir Dios por medio de esa visión, se oye que tocan a la puerta buscando a Simón Pedro, ¿verdad? Ok, pasamos a la siguiente. Pero hay algo que quise compartirles también. Hay algo que hizo Pedro, o perdón, Cornelio. ¿Qué fue lo que hizo? Dice que tan pronto Pedro llegó a su casa, cuando le vio que iba entrando, agarra a Cornelio y se postra delante de él y lo adora. Y eso no debe ser, porque Pedro dice, levántate, porque yo también soy hombre. Levántate, adora a Dios. Entonces yo tengo aquí estos 2 rengloncitos. Un hombre no debe adorar a otro hombre, ¿sí? Un hombre no debe adorar a otro hombre o, o adorar a una mujer, como hoy día se le rinde pleitesía a una mujer y hasta reina se le llama. Dice, ahora hay 2 reyes en el cielo, según esta gente, ¿sí? Hay rey y hay reina, pero ahora la reina es mayor porque es madre de Dios, ¿se imagina? ¿Sí? Qué exageraciones, qué descabellado es eso, ¿sí? Es madre del Hijo de Dios, es madre de Jesús según la carne, no de Dios, pero ella no es Dios. Y así se caen en las malas interpretaciones. Bueno, el enemigo quiere pues desviar nuestra fe y lo ha logrado en mucha gente. Ok, pasamos a la siguiente. En segundo lugar, Pedro expone delante de Cornelio lo que Cornelio debía saber. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia.
Aquí él recuerda la visión. Los israelitas tenían a los gentiles como inmundos. Los gentiles eran inmundos porque los gentiles no tenían la Torá, no tenían una regla de purificación. Ellos se contaminaban con muertos y no se purificaban con una vaca que menciona la Torá, la vaca roja. Dice que la vaca roja la sacrificaban, la quemaban y la ceniza de esa vaca era para la purificación si se contaminaban con algo. Entonces, los gentiles no tenían nada de eso, y los israelitas les llamaban gentiles sucios, gentiles inmundos. Es por eso que Dios le da esta visión a Pedro y le dice: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, ¿verdad? O inmundo, en otras palabras. En Cristo somos purificados también. Queremos ser limpios, queremos ser lavados, solamente somos limpios por medio de la sangre de Jesucristo. Gloria al Señor. Ahí está, ¿verdad? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ya vemos la explicación, ¿verdad? La explicación que hace Pedro. Pedro explica la venida del Salvador. ¿En dónde encontramos eso? Bueno, en el mismo capítulo 10, los versículos 36 al 43, bueno, que quiero compartírselos porque aquí lo traigo escrito. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos, o sea, Cristo. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a sus discípulos, a los testigos que Dios había ordenado de antemano, o sea, a los apóstoles, a nosotros que comimos, dice Pedro, y bebimos con él después que resucitó. O sea, quedó comprobado que Cristo resucitó de los muertos. Y aún se dice que en este momento, cuando los turistas van para visitar supuestamente la tumba donde estuvo Jesús, a ver si ustedes un día tienen la oportunidad de ir. Yo, si tuviera oportunidad de ir, iría, pero ahorita está muy difícil con eso de la pandemia y que la vacuna que te pusiste aquí no vale, aquí te tienes que volver a poner otra, la que nosotros usamos, y hay muchas restricciones. Bueno, pero los que han ido dicen que han ido a buscar donde supuestamente estuvo Cristo sepultado, y se dice que hay un letrero allí. Dice: Él no está aquí. ¿Qué les dice eso? Dice: Él no está aquí. ¿Qué les quiere decir eso? Que no está su cuerpo en la tumba, lo que dice el texto, porque Él ha resucitado. Él está en el cielo, a la diestra del Padre, esperando cuando Él va a volver por su iglesia en su segunda venida. Gloria al Señor. Entonces, dice Pedro, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados
por su nombre. Este era el mensaje que Cornelio debía oír de labios de Pedro y todos sus invitados. Y pasamos a la siguiente. Lo siguiente, en tercer lugar, esto lo tomamos, les dije desde un principio, antes de hacer la lectura, en Hechos 10, 36 al 43. Dice que Jesús anduvo haciendo bienes y uno de los bienes que hizo fue sanar a los enfermos y resucitar hasta los muertos. En tercer lugar, ya pasamos a la siguiente. En tercer lugar, bueno, ahí los 11 apóstoles fueron testigos de todos esos hechos, los 11 apóstoles. ¿Y por qué decimos 11? ¿Se acuerdan? ¿Por qué decimos que 11? Llamó 12, pero uno de ellos le traicionó, Judas Iscariote, ¿sí? Y por allí hay un predicador hereje, y allí en YouTube hay un predicador hereje, cuidado, por eso ustedes, si ven predicaciones en YouTube, tengan cuidado, porque no todos son cristianos. Y ese predicador hereje dice que Judas Iscariote se salvó. ¿Cómo se va a salvar? Entregó al Señor y se suicidó. ¿Cómo se va a matar una persona que traiciona al Señor Jesús y aparte se quita la vida, se priva de la vida? Y Dios dice, no matarás. Por eso eran 11, porque uno de ellos lo traiciona y se quita la vida. Los discípulos lo vieron resucitado y vieron que ascendió al cielo. Por eso los turistas que van no van a ver su cuerpo, porque Él no está en la tumba. Amén, gloria a Dios. Él no está en la tumba. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien. Y esto es muy importante. Todo es importante, pero sobre todo para nosotros los gentiles. Aquí marca una puerta abierta de bendición que nos ha seguido llegando. Dice el apóstol Pablo que va a entrar la plenitud de los gentiles y ahorita ha entrado la plenitud de los gentiles y hay más cristianos gentiles que judíos, el propio pueblo israelí. Bueno, vamos a ver. Ahí está el texto. En la casa de Cornelio se derrama el Espíritu Santo haciendo hablar ¿qué? En lenguas a los que estaban ahí. Bien, esto es lo que dice el versículo 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Hechos 10:44. Atención a esto. Podemos decir que Cornelio y todos los cuales cayó el Espíritu Santo escuchaban con reverencia la palabra de Dios, expuesta por el apóstol Pedro. Hicieron lo que dice Santiago. Por esto mismo, amados hermanos, todo hombre sea pronto para ¿qué? Para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1:19. Fueron prontos para oír. Estos varones que estaban juntamente con Cornelio. Además, creyeron en lo tocante a la palabra que les hablaba Pedro acerca del Mesías llamado el Cristo. Fue de gran bendición al pueblo, trayendo sanidad a muchos, decía Pedro, quien a pesar de todos los bienes que hizo, lo crucificaron, pero al tercer día resucitó de los muertos, dejándoles a ellos como testigos para darlo a conocer al mundo, anunciado por los profetas el perdón de los pecados por medio de su nombre, por medio del nombre de Jesucristo. ¿Saben por qué nos ha llegado el Evangelio hasta nosotros? Y ha pasado por los continentes, por todos los 5 continentes, porque yo estoy seguro que en los 5 continentes de la tierra se está predicando el Evangelio. Por el trabajo que hicieron los apóstoles. Uno de ellos
el sucesor de Judas. ¿Saben quién es el sucesor de Judas? Algunos dicen Matías. Pero miren, yo estoy convencido que el sucesor de Judas fue el apóstol Pablo. ¿Y saben por qué? Porque Matías lo nombran, ya no estaba Jesús con ellos, el Espíritu Santo no había venido. Entonces, Dios llama a Pablo en una forma especial. Entonces, para mí, independientemente de lo que crean otros, yo creo, estoy convencido que Pablo completa el número de los 12. Y él fue nombrado apóstol a los gentiles. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Los de la circuncisión quedaron atónitos. Aquí llama mucho la atención. En Hechos 10, 45 y 46 dice lo siguiente: los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Recuerdan que yo les dije que el que habla en lenguas, a la luz de Hechos 2, el que habla en lenguas, la lengua no solo debe decir alguna que otra palabra, porque esas hasta yo las puedo decir en inglés, una que otra palabra, pero yo no tengo el don de lenguas, ¿sí? Hoy día, algunos pentecostales modernos dicen que hablan en lenguas y solamente dicen alguna que otra palabra. Eso no es don de lenguas. Cuando se tiene el don de lenguas, es decir, se debe hablar con fluidez, como nosotros hablamos el español con fluidez, así también la lengua extraña que se hable se debe hablar con fluidez. Pero estas personas supuestamente hablan en lenguas, pero dicen alguna que otra cosa. Y eso no es don de lenguas. Eso no es don de lenguas. Y aquí dice, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué lengua hablaban? No sabemos. Pero estas personas que fueron a constatar y fueron testigos de este hecho, se dieron cuenta que realmente estos gentiles recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas, así como los israelitas hablaron en lenguas, como lo dice en Hechos capítulo 2. Los fieles de la circuncisión, ojo, eran de la postura que si un creyente no judío se convertía al evangelio, decían ellos, debía circuncidarse. ¿Qué es la circuncisión? Si saben qué es la circuncisión. Creo que una doctora sabe en qué consiste la circuncisión, una enfermera sabe en qué consiste la circuncisión, así es que no necesito explicárselos porque ustedes lo saben. A los israelitas se les circuncida hasta la fecha, después de 8 días de nacido, ¿verdad? Tienen que llevar al bebé y en la punta del pene, pues le cortan ahí el prepucio, lo que cubre la punta. Y bueno, en eso consiste la circuncisión. Pero ahora, se dice que había fieles de la circuncisión, es decir, fanáticos, en otras palabras, de la circuncisión. Dice, si un gentil cree en Dios, cree en Cristo, en este caso eran creyentes en Cristo, pero tenían la religión arraigada del judaísmo, dice, debe ser circuncidado, porque si no, su fe no es auténtica. Pero resulta que cuando ellos están allí, ven que Dios le da el Espíritu Santo a los gentiles sin necesidad de estar circuncidados, se quedan ellos atónitos. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Quiere decir que Dios nos acepta. En este caso, los varones son los que se circuncidan, que Dios nos acepta
estemos circuncidados o no, porque Dios lo que quiere es que nuestro corazón. Hoy día, cuidado, hay sectas por ahí, que se están haciendo según judíos, aparte de ser cristianos, ¿sí? Ahora están abrazando el judaísmo y ya se están circuncidando. Oye, ¿qué les pasa? Cuando nosotros encontramos aquí claramente en el libro de los Hechos que vino el Espíritu Santo a estos gentiles sin estar circuncidados. Cuidado con esa secta por ahí, ¿eh? Y se hacen llamar cristianos. Cristianos mesiánicos se dicen. Cuidado. Hay muchas sectas que se han levantado. Ellos se dieron cuenta, su sorpresa fue grande cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Ahora miren, en el Antiguo Testamento, el Señor pide a los israelitas que circunciden su corazón. ¿A dónde dice eso? Deuteronomio 10:16. Rápidamente vemos Deuteronomio 10:16. Dice Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. O sea, tenían que circuncidarse físicamente, pero sobre todo, dice Dios, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón. Y eso es lo que muchos israelitas se hacen circuncisión en la carne, pero en el corazón rechazan que Cristo ya vino. Y lo están esperando por primera vez. Jeremías 4:4. Rápidamente buscamos al profeta Jeremías. Gracias a Dios hay información para que no nos engañen ahora, en este tiempo, estas personas. Pero tenemos que estar leyendo la palabra del Señor para que no nos engañen. Estas personas que se dicen mesiánicas y están abrazando el judaísmo. Cuidado. Jeremías 4:4 dice así: circuncidaos a Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. ¿Qué nos indica esto? ¿De qué sirve que los israelitas se circunciden, pero su corazón es malo y hacen toda clase de maldades, de perversidades? ¿De qué sirve? Dice Dios. Aunque tengan la circuncisión en la carne, si no circuncidan su corazón, voy a salir, dice, y se encienda fuego y no haya quien la apague, es decir, los iba a castigar. Esto es lo que dice la palabra del Señor para que no nos engañen. Además, el apóstol Pablo escribió a los Corintios. Atención a esto también. Dice, fue llamado a alguno siendo incircunciso, quédese circunciso. Repito, fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, es decir, gentil, no se circuncide. ¿Por qué esta persona llamada judaizante funda otra secta y dice ahora como cristianos tenemos que judaizarnos? Eso es un error, eso es un engaño, eso es una mentira. Dice el apóstol Pablo, si fue llamado alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Sigue diciendo más, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es.
sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es, guardar los mandamientos de Dios. ¿En dónde dice esto? 1 Corintios 7, 18 y 19. Allí dice eso. Por eso, mis hermanitas, mis hermanitos, tenemos que leer la palabra del Señor para que estas personas o cualquier persona con una falsa enseñanza, con una falsa doctrina, no nos engañe. Yo puedo decir, como el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído. Finalmente, pasamos aquí en la... Bien, aquí hay un resumen de lo que les acabo de decir, ¿verdad? Los de la circuncisión quedan atónitos. La circuncisión del corazón es necesaria. Los gentiles no necesitamos la circuncisión en la carne para recibir el Espíritu Santo. Pasamos a la siguiente y terminamos. ¿Cuál es la señal para ser bautizado en agua? ¿Cuál es la señal? Esto lo encontramos en Hechos 10, 47 y 48. Una de las señales que se nos están dando aquí. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vean cómo Cornelio y sus acompañantes tenían apetito, tenían hambre de conocer más al Señor. Y le dicen a Pedro, quédate otros días más para que nos sigas explicando. Un creyente tiene hambre de las cosas del Señor. Por eso nosotros estamos aquí, porque tenemos hambre de aprender más de las cosas del Señor. Quiere decir que la persona que se bautiza es consciente de las cosas que oye y cree en Cristo Jesús como su Salvador. Se arrepiente de su pecado, como prueba que es salvo, recibe el sello del Espíritu Santo. Da evidencia de su nueva vida en Cristo, como dice Pablo en Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Dice que el Espíritu Santo es las arras. ¿Qué es una arra? Cuando nos hemos casado, cuando se celebra la ceremonia nupcial, ¿se acuerdan que hay arras ahí? Le da el novio a la novia las arras y el novio le da arras, o viceversa, el novio a la novia y también la novia. ¿Qué indica eso? Se dice que las arras es la garantía. El novio le dice, no te va a faltar el sustento mientras yo viva. Dice la esposa, yo también te voy a atender. No faltará una tortilla caliente, mientras estés conmigo, aunque cuando vienen los problemas se olvida de todo eso. Ni se acuerda, es el primero o es que se olvida de todo eso. Se olvidan, ¿verdad? Las promesas nupciales y todo eso queda en nada. Pero bueno, como creyentes, nosotros debemos recordar eso. Pero el Señor Jesucristo, el Padre Eterno, no se le va a olvidar, porque Él tiene una memoria perfecta. Si usted y yo hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, estamos en su lista. Y nos da la certeza, nos da la seguridad
que nosotros vamos a estar con Él desde ahora y para siempre, porque dice aquí hasta la redención de la posesión adquirida. Gloria a su nombre. Y termino. Miren, también hay religiones cristianas, evangélicas, que enseñan que se pierde la salvación. Como si Dios estuviera jugando con nosotros. Ahorita te salvo y te portas mal, te quito la salvación. Te arrepientes, te vuelves a arrepentir, otra vez te doy la salvación. Te vuelves a portar mal, otra vez te quito la salvación. Y es un juego de nunca acabar. ¿Sí? ¿Sí logran entender esto? Pues resulta que el Señor nos dice por medio de su palabra, Juan 14:16, con esto terminamos. Juan 14:16. Juan 14:16. Lo tengo aquí. Dice el Señor, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Si lo tienen ahí, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Sí? Cuidado. Hay religiones evangélicas, ¿sí? Una de ellas, los pentecostales, dicen, ten cuidado mi hermana, ten cuidado mi hermano, puedes perder tu salvación. Pero ¿qué nos dice aquí? Que desde el momento que hemos recibido el Espíritu Santo no saldrá de nosotros, estará con nosotros por cuánto tiempo. Mientras me porte bien, y si me porto mal se sale, dice, estará con nosotros para siempre. ¿Qué es siempre? Por toda la eternidad. Pero debemos tener el Espíritu Santo. Debemos sentir el Espíritu Santo. Yo pregunto, ¿siente al Espíritu de Dios en su vida? Y si tiene dudas, dígale al Señor, Señor, creo que no está conmigo el Espíritu Santo. Señor, bautízame con el Espíritu Santo si considera que no lo tiene. Pero también hay evidencias si tenemos el Espíritu Santo o no. ¿Cuál es la evidencia? Que somos nuevas criaturas. Pero si una persona no ha cambiado, entonces hay duda que esté ahí el Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra gloriosa. Gracias por tus promesas, Señor, que son seguras. Padre, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo dentro de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque es el sello que nos garantiza la vida eterna por toda la eternidad. Hasta el día que estemos en tu presencia, Señor. Alabado seas. Gracias por el regalo de Cristo Jesús para salvarnos. Pero gracias por el segundo grande regalo de la venida del Espíritu Santo a mi vida. Padre, guíame, Señor, para presentar los frutos que son del Espíritu Santo, que es una vida nueva en Cristo, que es gozo y paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Porque dice tu siervo Pablo que contra tales cosas no hay ley. Guíanos, pues, Señor, con tu Santo Espíritu. Guía nuestras vidas, Señor, a ser triunfantes y victoriosos en medio de las luchas de mi vida diaria, en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones. Guíame, Señor, a ser victorioso, porque yo creo que tu palabra es verdad. En el nombre de Jesucristo, amén.